Bien, continuando con nuestro programa de esta semana, Vive tus derechos, lo vamos a hacer en nuestra sección de Conversando con, y lo vamos a hacer en función de que esta semana hay, entre las múltiples celebraciones a las que estamos acostumbrados, dos fechas que a nuestro entender son muy significativas. La primera, el día de hoy 20, hoy es el Día Internacional de la Libertad de Expresión del Pensamiento. Y mañana precisamente es el Día Internacional de la Paz. Entonces libertad de pensamiento y paz parecieran tener una correlación directa, ¿no? Sobre eso trataremos de explorar algunas cosas. Para eso contamos hoy con la presencia de una persona extraordinariamente bien preparada en su área, un comunicador social, periodista. Simeón Rojas nos acompaña hoy para conversar en torno a estos dos temas, ¿no? En un momento histórico que es como complicado, complejo. Eh, el derecho a la libertad de expresión del pensamiento es constituyente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está presente prácticamente en todas las constituciones nacionales, incluyendo la nuestra. Hay quienes desde la teoría entienden que es un derecho, o es el derecho fundamental, que sin él lo demás pareciera como difícil de poder materializarse, ¿no? En todo caso, pues siempre va a ser un derecho que expresa muchas cosas. Expresa, por ejemplo, la posibilidad que tenemos todos de conocer la verdad, de informarnos, de buscar la verdad, de comunicar la verdad, de expresar lo que pensamos. Pero aparentemente o seguramente debe tener límites. La historia de la humanidad es una historia, bueno, muy difícil de resumir, pero en todo caso la intolerancia ha sido una cualidad que ha acompañado esa historia de la humanidad. Y precisamente para minimizar los niveles de intolerancia en el tiempo, pues las sociedades humanas han ido construyendo acuerdos que se expresan en valores, se expresan en intereses comunes, ¿verdad? Que nos permiten entonces esa vida en solidaridad y en procura de la paz. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. ¿Cómo me le va? Bueno, aquí estamos tratando de ir llevando las cosas poco a poco. Gracias por lo de la extraordinaria preparación. Yo creo que estamos en este 2024, en este día pues de la libertad de expresión del pensamiento, por supuesto, con quizás algunos con cierto, de alguna manera, situaciones encontradas con respecto pues a las circunstancias en las que nos encontramos. Particularmente soy un creyente de la libertad absoluta de todo el ser humano, pero consciente también de las grandes responsabilidades que eso comporta, y quizás los momentos en los cuales nos encontramos nos obligan mucho a reflexionar sobre el papel que estemos desempeñando dentro de nuestra sociedad, las responsabilidades además con lo que ello conlleva, y por supuesto como sociedad, qué hemos hecho, qué tenemos, qué estamos haciendo y qué podemos hacer de cara al futuro en el tema, por ejemplo, que es esencial como el de la libertad de expresión del pensamiento y la libertad de expresión en general. En estos días casualmente conversaba con una persona en una socialización y le decía que los seres humanos nacemos con la libertad de expresión al instante, porque por ejemplo cuando la persona nace, que el médico le da la palmada, ¿qué es lo primero que hace? Llorar. O sea, Llorar. eso es la primera, la primera expresión, ¿no? Eso será un presagio de lo que viene, llorar. Esperemos que no. Pero en tal caso, o sea, las sociedades, pienso yo siempre, además, deben evolucionar, y lógicamente que esto implica que las sociedades tienen que tener muchísima madurez,
hemos tenido en el mundo en los últimos años unas experiencias de alguna forma, por supuesto, que son preocupantes en cuanto al tema de la libertad de expresión de pensamiento, porque se va como que imponiendo cada vez más una agenda restrictiva en cuanto a esto. Sí, hay muchos elementos que considerar aquí. Uno de ellos tiene que ver con que si bien hay un derecho individual a expresar tu opinión, el vivir en sociedad también te conduce Sí. a reconocer el derecho social y digamos, los intereses de la sociedad. Yo hablaba al principio de que las sociedades se han tenido que poner de acuerdo sobre cosas básicas, elementales que le garanticen funcionar en una un cierto nivel de convivencia, ¿no? Entonces no se trata de que eventualmente yo pueda decir lo que me parece, por un lado, sin tener argumentos que sostengan la opinión, ni por el otro decir también lo que me parece en función de violentar esa paz colectiva, ¿no? Correcto. Entonces, ahí está el reto de, de cómo alcanzar a que lo que pensamos pues pueda no convertirse en un elemento perturbador de la paz social. Bueno, pero es que eso, ahí juega mucho el papel de la responsabilidad. Primero, que en lo individual tenemos como miembros de una sociedad la responsabilidad de los que están encargados de llevar adelante el manejo de las sociedades también. Porque en la medida en que todos tengamos una plena conciencia de esa responsabilidad general que tenemos, probablemente vamos a poder hacer una sincronía de acuerdos para esa convivencia. Pero fíjese usted, cuando en una sociedad no hay una comprensión de ese sentido de responsabilidad, sino que por el contrario se anteponen otros tipos de intereses, entonces se le empiezan a imponer a las sociedades un discurso, un modelo no pensado para una sociedad en general, sino probablemente para un grupo en específico. Eso rompe los equilibrios de la sociedad. De allí la importancia, por ejemplo, de manejarnos con la absoluta responsabilidad. Cuando yo, en el ejercicio de mi derecho de la libertad de expresión de mi pensamiento, yo pretendo con eso vulnerar al resto de la sociedad, yo estoy rompiendo allí un equilibrio. Pasa por entender que efectivamente yo tengo un pensamiento, yo tengo la libertad de poderlo expresar, pero también por entender que los demás tienen también su libertad de expresión, su libertad de pensamiento, que lo pueden expresar y yo tengo que ser tolerante con eso. Pero si yo reniego del derecho que tienen los demás, de su libertad de expresión y de pensamiento, por supuesto que yo estoy rompiendo los equilibrios que deben prevalecer en esa sociedad. Y si yo tengo una posición en la que yo puedo suprimir ese derecho del otro, entonces probablemente más aún esté rompiendo los equilibrios que necesita tener esa sociedad para que esa sociedad esté bien y esa sociedad pueda avanzar. Muy bien, en este ámbito de la construcción de acuerdos y el asumir que todos, cada uno de nosotros es responsable de lo que dice y en consecuencia debe pues, procurar que la información que va a expresar esté sustentada sobre, entre comillas, la verdad. Bueno, yo creo que eso es fundamental. Y en este proceso mismo de ir construyendo acuerdos, pues uno de los acuerdos fundamentales que las sociedades más o menos modernas se han dado es un sistema político sustentado en ese término de la democracia, ¿no? El poder del pueblo y estas cosas. Es la libertad de expresión de la opinión personal, pues pareciera ser sustento fundamental de la democracia. ¿Eso es así? Bueno, o sea, sí, porque en la medida en que, o sea, tengamos la mayor sincronía posible en esa convivencia, que como seres humanos y como ciudadanos, en este caso de una nación, estamos obligados a tener,
en esa medida, o sea, nosotros vamos a poder tener mejor sociedad, mejor democracia y mejor país. Lógico, esto no es no es que debe haber una prevalecencia del medalaganismo, por llamarlo de alguna manera, donde se apela pues al libertinaje de decir las cosas sin ningún tipo de responsabilidad, sin además medir las consecuencias de eso. Lo que es lamentable es cuando se tenga que ejercer lo punitivo sobre esa libertad que debe tener la ciudadanía de poder decir. Cuando una sociedad, por ejemplo, tiene miedo, cuando una sociedad tiene miedo, debería hacer eso un llamado de atención general, una alerta de por qué la sociedad está teniendo miedo, por ejemplo, a decir algo, a manifestar algo. Fíjense usted que en la declaración dice que todos tenemos el derecho a la libertad de expresión y de nuestro pensamiento sin ser hostigados y molestados con ello, pero esa es quizás la parte más difícil hoy en día de que se pueda realizar, porque bueno, algunos modelos de sociedades han ido migrando de alguna forma a imponer unos pactos de convivencia donde que de alguna forma las líneas de ese pacto, de esas normas no están bien establecidos, no están dibujados claramente. Entonces la sociedad no entiende, o el ciudadano no entiende cuál es la consecuencia de qué es esto que yo puedo decir. Y por otra parte, algo a lo que yo apelo mucho. Nosotros como ciudadanos también tenemos que tener nuestra propia capacidad de autoformación para poder ser críticos y autocríticos con eso que nosotros decimos y con eso que nosotros recibimos de los demás también. Muy bien, eso me lleva a otro ámbito, vinculado, pero otro ámbito, que es el rol de estas... Antes pareciera ser que los medios, me corrige porque yo no soy periodista, los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la radio, tenían un rol fundamental en la construcción de convivencia, en la transferencia de información, la veracidad de la información que transmitían. Hoy tenemos actores e instrumentos distintos. Me refiero fundamentalmente a las redes, Correcto. Redes sociales le llaman. Yo leía en estos días a alguien que comentaba que las redes sociales nacen con una expectativa, digamos, de contribuir a una sociedad más justa, de contribuir a una sociedad más informada, más y mejor informada, pero que pareciera ser que las redes sociales han derivado hacia otros intereses. Sí. Pareciera que ahí, en ese mundo global polarizado, pues las redes sociales se han convertido en unos instrumentos de más polarización, de más extremo, ¿verdad? Y eso es un peligro. ¿Deben o no ser reguladas las redes sociales? Bueno, esa es una discusión que por supuesto da para mucho, ¿no? Yo creo que uno debe tener el ejercicio de la responsabilidad plena en todo ámbito y en todo escenario, y eso implica también las redes sociales. Yo particularmente veo las redes sociales, por ejemplo, como un elemento más bien de desinformación, con todo y que supuestamente esta evolución que hemos tenido hoy en día hace que cualquiera tenga acceso a la comunicación, y cualquiera puede informar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en tiempo real. En estos momentos que podemos estar hablando, puede estar pasando algo en cualquier otra parte del mundo e inmediatamente el mundo se entera. Pero por otro lado, eso es también mucho germen de desinformación. Pues yo particularmente vivo por las redes sociales cazando cualquier tipo de desinformación. En estos días, por ejemplo,
Varias veces recibí mensajes de personas preguntándome por un supuesto apagón que iba Sí. a haber acá en Puerto Ayacucho el miércoles en la noche y el jueves en la mañana, y resulta que el apagón no era aquí en Puerto Ayacucho, sino que iba a ser en Ecuador. Entonces, o sea, todo ese conjunto de problemas que traen las redes sociales hoy en día, más que se le imponga a la sociedad algo punitivo, tiene que haber una autorregulación de las personas en cuanto al uso de la... Al consumo de todas esas al cosas, consumo ¿no? incluso, porque, o sea, yo soy un consumidor, o sea, mucho de redes sociales, y a veces aburre, y a veces, y uno lee allí de todo y cualquier cantidad de cosas desinformadas, ¿no? Extrae. Pero está en la capacidad y en la autorregulación que tenga cada quien de ver hasta qué tanto de allí consume, y en qué tanto puede contribuir la persona con su propia autocapacitación, pues, o autoformación. Sí, muy bien. Sin duda, pues las redes se han convertido en un elemento protagónico de la vida social del mundo, Sí, ¿no? Este, como tú dices, pues en muchos casos son muy mal utilizadas. sí, Se evidencia, por ejemplo, un cuestionamiento sin soporte ante la evidencia. sí. Hay evidencias claritas de una realidad y uno encuentra Sí, sí, es un mundo. posiciones que interpretan las cosas. Yo he visto, por ejemplo, allí en las redes, alguien que publica una foto de un mango y dice, esto es un mango. Esto es un mango. Dice, ya verás que no va a pasar mucho tiempo antes que alguien diga que eso no es un mango, que es Sí, otra cosa, sí, ¿no? Entonces, sí. esa evidencia del mango la cuestionan utilizando redes. Estamos realmente en un momento histórico bien interesante. Lo que parece evidente es que, por un lado, hay que seguir fortaleciendo el esfuerzo de ir construyendo acuerdos que nos Sí, permitan mejorar la convivencia, mejorar, crear paz en un mundo tan violento como el que tenemos que seguir construyendo paz. Y se ratifica desde mi punto de vista el rol de la educación, de la otra educación, de la educación esa crítica que nos permite ir desarrollando un pensamiento sustentado en realidades, en evidencias, en argumentos que puedan ser probados, ¿no? Bien, muchísimas gracias por tu participación. gracias a usted, profesor. Estamos aquí. Contamos contigo para una próxima oportunidad. Muchas ¿Quieres gracias. algún mensaje para los comunicadores o los colegas en estos días? Hay que cuidar mucho la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, ¿no? Yo creo que eso es algo que está por encima de las ideologías, de los procesos políticos. Es humano. O sea, entenderlo como un derecho humano que por supuesto comporta una responsabilidad, y más que a mis colegas, a la sociedad en general, o sea, tener siempre presente que hay cosas que debemos valorar y que debemos cuidar. Muy bien, muchas gracias. Vamos a finalizar con nuestras frases para la reflexión, ¿verdad? Traemos 3 rapidito. La primera atribuida a Rosa Luxemburgo. La libertad es siempre libertad para quien piensa diferente. Fíjense lo profundo que es eso. La libertad es siempre libertad para quien piensa diferente. La segunda es de Liu Xiaobo, un chino que fue premio Nobel de la Paz en el 2010. Dice, la libertad de expresión es la base de los derechos humanos. La raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Y por último, Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Nos dice, la paz no es solamente la ausencia de guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. O sea, ahí están los problemas radicales que hay que resolver para seguir construyendo la utopía de la vida digna para todos. Muchísimas gracias, hemos llegado al final del programa. Si Dios quiere, nos escucharemos
la semana próxima.